Buenas tardes, gracias a todos por estar. Y bueno, más que nada es por ahí llevar un poco de tranquilidad a consecuencia de que hay varios casos en nuestra ciudad. Y bueno, veníamos de una cierta tranquilidad de que todos los estudios que se mandaban a hacer daban negativos, y por ahí, bueno, sé que hay un poco de inquietud y los vecinos quieren saber, porque es como que con el informe del gabinete por ahí no alcanza y hay algunas cuestiones que esclarecer. Así que bueno, también por ahí quiero hacer la salvedad de que la gente del hospital no ha podido llegar. Estaba viniendo Vero Rodríguez Siciliano, pero bueno, están realmente con todo este tema, están ocupados en el tema de, están tomando muestras en este momento y no han podido venir. Seguramente Vero Rodríguez Siciliano se suma en un ratito. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, la idea es que puedan hacer algunas preguntas. Sé que ha habido muchas inquietudes. Yo en lo personal pido disculpas. En estos días hubo varias radios, TV, tanto Cablevisión como Siglo XXI, y varios periodistas que intentaron comunicarse conmigo. Yo por una situación personal la semana pasada no di notas. Y bueno, entre ayer y hoy fue más que nada el trabajo a la mañana que se hacía difícil, y bueno, charlando con Claudia nos pareció adecuado convocarlos, hacer una charla entre todos, evacuar dudas y bueno, transmitir, más allá de que es de público conocimiento, que sabemos que hoy la cantidad de casos acumulados en Villaguay aumentó. Pasamos de estar con 3 casos mucho tiempo a pasar a 11 casos acumulados en este momento, lo cual genera preocupación, pero desde el punto de vista epidemiológico nosotros estamos tranquilos de que la gente que está trabajando en esto, toda la gente que está en los distintos equipos de salud, tanto municipio, hospital y sanatorio, se están haciendo las cosas bien. Y como para poner un poco en situación, nosotros veníamos, como dije al principio, con 3 casos que se habían dado en forma aislada y sin conocer bien los nexos. Y bueno, a partir de un grupo, de un caso confirmado positivo y sus contactos estrechos, es que se está investigando en ese grupo de personas. En realidad no hemos tenido varios casos distintos y sin nexo, casi todos están dando con el mismo nexo epidemiológico, lo cual evidentemente ha habido contacto en algún sitio con el virus, y a partir de ahí en el grupo de esa familia, de esos contactos estrechos, se han ido manifestando algunos casos más sintomáticos, otros casos con síntomas leves, y el resto de los contactos estrechos de estos casos positivos se están estudiando. Es por eso que, bueno, se han dado a conocer estos casos en estas últimas horas en forma rápida. De los actuales contactos, casos positivos, activos, ¿sí? Son 7 en Villaguay, y hay una persona que es de Villaguay que está internada en otra localidad. Por eso es que el total hoy activos en Villaguay se cuenta como 8, ¿sí? Pero en realidad en Villaguay tenemos 7 y un caso internado en una clínica en otra localidad. Yo, como para aclarar, porque cuando esto arrancó hubo distintas versiones de dónde este primer caso positivo, cómo había sido el nexo. Esta persona, esta familia o este grupo de personas estaba con cierta circulación en la provincia por un caso de enfermedad, ¿sí? No es que estaban buscando el virus para contagiarse, sino que estaban haciendo una serie de estudios que uno de sus familiares, de sus pacientes necesitaba. Ellos regresan a Villaguay luego de hacer una consulta también en una clínica fuera de Villaguay, y ese mismo día consultan a la noche en el Sanatorio Americano por un cuadro febril. Nosotros, teniendo en cuenta este traslado del grupo familiar, en ese primer momento se decide aislar al paciente, hacer la prueba de la PCR, el cual se informa negativa. Ese paciente permaneció en el Sanatorio Americano aproximadamente 4 días, ¿sí?
y luego fue nuevamente trasladado para tratamiento de una patología específica que acá no lo podíamos resolver a la ciudad de Crespo. Se dio la circunstancia en ese momento que coincidió, nosotros tenemos un tomógrafo, se llama un tomógrafo multi-slice, el cual sufre un desperfecto, que es importante, que se quema el tubo del tomógrafo, y recurrimos a un ingeniero, que es lo que da el soporte técnico del equipamiento, que es un personal esencial que circula por varias ciudades de la Argentina. Él, cuando nosotros viene a cambiar el tubo, se hace una prueba de PCR un día lunes, el martes se informa negativa, el miércoles esta persona, que es un ingeniero, se hace el tubo, y el día jueves está en Villaguay realizando el cambio del tubo del tomógrafo. En ese momento este ingeniero toma contacto con 4 técnicos, radiólogos y un médico del Sanatorio Americano. Por la tarde se vuelve a sentir, tiene síntomas. Cuando él regresa a Buenos Aires, el día viernes, se hace la prueba y queda internado en el Hospital Británico y es un paciente COVID positivo. Nosotros inmediatamente tomamos contacto de esta noticia, el grupo de técnicos y el médico realizaron el aislamiento correspondiente de la cuarentena, ¿sí? Esto yo lo explico porque este caso que dio positivo, de acá nuestro, de Villaguay, se hizo la tomografía el lunes, y todo esto sucedió 4 días antes, el día jueves, que fue el mismo día, el cambio del tubo se hizo el mismo día que este paciente también había estado haciendo una consulta en otra localidad. Por eso a veces es difícil encontrar a veces los nexos o en dónde fue el contagio, pero nosotros sospechamos por la circulación del grupo familiar que es probable que esto haya sido en alguno de estos viajes, o no lo podemos garantizar, porque uno sabe que se lo puede contagiar estando en Villaguay sin necesidad de trasladarse a ningún lado. Pero bueno, eso generó mucha confusión, mala información, se sospechaba de técnicos nuestros, hubo gente o pacientes que habían asistido después al tomógrafo y tomado contacto con los técnicos, los cuales generó mucha angustia en mucha gente, pero la secuencia de los hechos fue con eso. Yo lo quería aclarar, la semana pasada no lo hice por lo que dije, por cuestiones personales, pero lo que quiero transmitir es tranquilidad. Nosotros estamos trabajando entre el municipio, el hospital y el sanatorio, todos en forma muy coordinada, cumpliendo lo que se habló parece mentira, ya hace casi 5 meses atrás, de hacer las cadenas, eslabones, de que poder aislar pacientes en el hospital, si el paciente requiere derivación por complejidad, automáticamente trasladarlo al sanatorio. Lamentablemente eso ya no ha sucedido y ha funcionado, que se ha podido trasladar en minutos, 15 minutos, 20 minutos, un paciente del hospital al sanatorio, y en ese aspecto estamos tranquilos de lo que nosotros podemos brindar del sistema. Por supuesto estamos preocupados de que esto no se desmadre como ha pasado en algunas localidades, o el Guaychú o Ciudad de Paraná, que eso llega a veces a poner en riesgo y colapsar el sistema. Por eso es que se insiste con las medidas de prevención, tapabocas, lavado de manos, no reuniones sociales grandes, y bueno, creo que eso hoy, la responsabilidad social individual, es lo que nos tiene que mantener alerta, y ojalá que no lleguemos a eso. ¿Hay personas aisladas o por aislarse? No sé si alguien, a ver, yo si querés te paso un micrófono si quieren hacer preguntas. Sí, doctor. Hola. Sí, doctor Lafourcade, ¿ha cambiado la determinación en cuanto al nivel de las fases y en relación a la competencia de quienes integran el COES ante la eventualidad de reemplazo? Estamos hablando de que hay personal, digamos, para atender esta emergencia. A nivel provincial, En general, ¿cómo se determina la fase? ¿Ha cambiado eso? La fase, yo creo que es más que lo se está manejando cada ciudad. Claro. Depende de la situación epidemiológica, cantidad de casos activos, determinan en qué fase se está.
Sí, algo escuché hoy que se había comentado, algo en Villa Clara y acá, pero eso es falso. No ha habido ninguna determinación de retroceder a alguna fase anterior, porque, como hemos dicho, esto surge de un caso positivo y los contactos estrechos es muy del núcleo cercano de los pacientes. Distinto es cuando uno empieza a tener distintos focos, ¿sí? Y ahí uno determina lo que es la circulación comunitaria, local. Ahí eso sí ya pone en riesgo otro tipo de actividades. Pero la verdad que hoy nosotros, con los 11 casos acumulados, los 8 casos activos, creo que todavía, teniendo las medidas de prevención, estamos en condiciones de mantenernos en la fase que estamos. Y la eventualidad en relación al equipo médico, digo, y de profesionales y demás que integran el trabajo, que son trabajadores esenciales en definitiva, hay posibilidad de reemplazo, porque acá estamos hablando también de personal médico, Héctor, o sí, profesional. Sí, a ver, el personal de salud siempre sabemos que es escaso en todos lados, no solo en Villaguay, lo hemos visto en todo el país. Faltan, a veces cuando empieza a haber contagio dentro de los equipos de salud, reponer el recurso humano es muy difícil. Acá en Villaguay sabemos que hemos tenido un colega que ha dado positivo, el cual está cumpliendo con su aislamiento, con su cuarentena. Era un personal que se trasladaba, pero bueno, él estaba también en un sector y con una especialidad que lo clasificaba como un trabajador esencial en lo que él hacía. Y hay médicos que se trasladan desde algunos lugares a otros, más que nada en áreas críticas, los que son guardias externas, guardias de terapia intensiva, que son muy específicas, que no hay mucho personal y se tiene que trasladar. Esto el COES lo ha analizado y a ese personal está permitido como un trabajador esencial y que se traslade con todas las medidas de no circular después. Por ejemplo, si uno va a trabajar a Paraná, no estar circulando fuera del lugar del ámbito de trabajo. ¿Sí? Si uno va a trabajar a la terapia o a la guardia, dejar ese lugar de trabajo y automáticamente trasladarse a su ciudad local. Pero bueno, todo esto expone siempre un riesgo, y lo hemos visto, y esto es a diario que uno ve cómo hay situaciones que se pueden complicar. Nosotros, ahí estos dos casos que yo comenté anterior, tanto lo que nos pasó con el ingeniero, que venía con una PCR negativa del día lunes, y uno dice, bueno, me quedo tranquilo, y ya hemos visto que no, porque la PCR hoy te puede dar negativa, pero en 48 horas te puede dar positiva. Eso nos pasó. Y en el caso de un paciente, este paciente que está internado hoy en otra localidad, en estado crítico, ese paciente fue testeado por nosotros y fue negativo. O sea, la PCR no es un método que a uno le da la tranquilidad de que esa persona puede ingresar a un lugar de trabajo o a una comunidad y hacer una vida normal. Acá lo que sí está demostrado es que la cuarentena, ¿sí? Cuando uno tiene un contacto estrecho, hacer cuarentena, cumplir los 14 días, es lo más seguro, ¿sí? Tenga síntomas, no, obvio que si tiene síntomas, ahí sí, con la PCR uno puede confirmar el diagnóstico. Pero la PCR no es un estudio que te garantice de que esa persona no va a tener enfermedad en 2 o 3 días. Para la doctora Góngora, para despejar dudas más que nada, con respecto a cuando se toman muestras, después se envían al laboratorio y a veces generan dudas en la población porque algunas personas creen que no son creíbles las cosas. Bueno, y entonces me gustaría que lo aclare cómo es el proceso desde que se toma la muestra, se envía al laboratorio, cuando vuelve, cómo es todo el método. Hola, sí, yo soy directora de salud de la municipalidad, estoy encargada de atención primaria de salud. En esta situación trabajamos todos dentro del COES. Lo que toma la muestra es el hospital, el área de epidemiología, que en este caso es Natalia Corrales, se toma la muestra y se envía al laboratorio central. Con respecto a la duda de la población, y no te sé decir, ya eso juega de cada persona.
No, pero por eso, para aclararlo, ¿cómo es el proceso? Como te estaba diciendo, Sí, se manda al la laboratorio, el epidemiología laboratorio toma vuelve. la muestra de la parte del hisopado, el test, y se lo envía a Paraná. Si querés, paso a Montoya Rodríguez. Y cuando vuelve, No vuelve la muestra, los resultados están en un sistema. se bajan por sistema y desde ahí ustedes lo emiten para todos los medios. Sí, primero se habla a la familia, Claro, al sí. paciente en este caso, al médico y después se informa a la familia. Gracias. No sé si quedó claro. Lo que sí quería aclarar que la toma de muestra la puede tomar cualquier profesional de salud que esté capacitado, si lo toma Natalia Corrales, o los médicos que están asistiendo a los pacientes también podrían tomar la muestra. La toma de muestra se realiza una vez que ya está en condiciones, se traslada al lugar donde va a ser analizada, que es en la ciudad de Paraná, y después ellos hacen los informes correspondientes, que después llevan para poder seguir con el aislamiento o el tratamiento. Ahí lo que está bueno aclarar, con respecto a la muestra, lo que está bueno aclarar, cuando uno toma la muestra, hay una técnica, ¿sí? Uno tiene que buscar en la zona donde hay mayor carga viral. A veces puede pasar que si en el momento del hisopado, que es algo manual, uno toma mal la muestra, ¿sí? Puede haber un falso negativo, o sea que esa muestra sea informada como negativa porque la técnica quizás no fue adecuada. Uno haciendo la técnica bien y tomando el hisopado bien, cuando la muestra se informa positiva, ¿sí? Las posibilidades de que esa muestra esté mal informada es casi cero, ¿sí? El método de la PCR es muy específico, ¿sí? Y cuando se informa que hay carga viral detectable, que así lo informa el sistema, el laboratorio de epidemiología de la provincia, nosotros no tenemos duda del análisis cuando se informa positivo. Sí nos ha pasado en algunos pacientes, en una paciente que fue derivada del hospital con un cuadro muy crítico, respiratorio, muy grave, que entró en asistencia respiratoria en minutos. Después, en la evolución, creo que a las 48 o 72 horas, la retesteamos, porque la primera muestra nos había sido informada negativa, pero por la evolución y por la tomografía nos dejaba sospecha clínica de que pueda ser COVID-19. La retesteamos y en esa segunda muestra volvió a ser informada como negativa, lo cual nos enfocamos a otra patología. Pero eso es lo que puede pasar. Pero cuando se informa positivo, no sé si vos, Vladimir, algo más se puede agregar, pero cuando uno se informa positivo, nosotros lo interpretamos como tal, no dudamos nada y actuamos en consecuencia. Bueno, y cuando da positivo, no sé si se repite nuevamente. Sí. Generalmente sí, eso es el criterio para dar el alta al paciente. Nosotros después de la evolución clínica, o si estaba febril por 72 horas o cumplió una X cantidad de días, se vuelve a testear y tiene que tener una muestra negativa como para poder otorgar el alta al paciente. Bueno, el doctor Lafourcade, para pasar en limpio, doctor, ¿cuál es el cuadro de situación hoy con los pacientes activos? ¿Cuántos están internados y cuántos cumpliendo aislamiento domiciliario? Internados, confirmados positivos, tenemos en el sanatorio tenemos 2 personas, ¿sí? Que son contactos, entre ellos son contactos estrechos y que están con un cuadro estable, pero con pronóstico reservado por los días de evolución que lleva esta enfermedad. El COVID ha demostrado que a veces uno empieza con un cuadro sintomático de inicio y en la evolución hay el día 6, 7, 8, hasta el día 9 a veces pueden aparecer complicaciones. Por eso estamos en un estadio que todavía estamos en observación, muy pendientes de la clínica, del laboratorio, de la radiología, pero en este momento tenemos nosotros internados en el sanatorio 2 pacientes con COVID positivos y tenemos 2 pacientes más en observación, aislados, ¿sí? Un paciente que lo trajimos el día sábado de la ciudad de Paraná, de otra institución, del Sanatorio Franciscana, está institucionalizado acá en el Sanatorio Americano y a las 24 horas de haber ingresado al sanatorio presentó un registro febril y como venía de una zona de riesgo de circulación comunitaria le hemos hecho el testeo, estamos en espera de ese resultado. Y otro paciente que lo teníamos internado en el sanatorio con un cuadro
de deshidratación y bueno, patologías de antecedentes graves, empeoró la parte respiratoria, se hace una tomografía y se ve un patrón que puede ser sospechoso, lo cual también nos clasifica como un criterio para testearlo y que se está haciendo la prueba en este momento y se va a enviar en el día de mañana. Juan, respecto a los respiradores, ¿cuántos se están ocupando? ¿Cuántos están disponibles en este momento a nivel general, con COVID o con cualquier otra enfermedad? Y en este momento, hoy, no sé si se logró, había otro paciente no COVID que estaba en asistencia respiratoria, se estaba intentando hacer la extubación en el día de hoy, creo que venía con buena evolución, pero el sanatorio en este momento tiene disponibles 7 respiradores para tener en terapia con lo que significa el respirador, con monitores, con toda la complicidad necesaria. Yendo en esa línea, consultar cuál es el tratamiento que recibe un paciente de COVID, cuál es el pronóstico y cuándo se dan complicaciones y cuándo no, porque también hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que es esta enfermedad. Buenas tardes, yo soy Vladimir, soy médico intensivista y coordinador de la terapia intensiva del sanatorio. En cuanto a esta enfermedad, como yo creo que esto se ha explicado varias veces, se conoce, es una enfermedad que es de alto contagio, pero en realidad genera gravedad en un porcentaje bastante menor de los pacientes enfermos, y siempre el pronóstico empeora en la medida que aumenta la edad y los factores de riesgo biocomorbilidades. Así que ese es el primer punto a tener en cuenta. Por tanto, nosotros, por supuesto, que tenemos pautas de alarmas desde ese sentido y después con otros temas que son más técnicos, en qué pacientes son potencialmente los que se pueden complicar. Una vez que el paciente está en terapia intensiva, al día de hoy, esto ha venido cambiando a mucha velocidad en los 6 meses que llevamos de enfermedad. Nosotros, si vemos lo que hemos hecho desde que empezamos hasta ahora, hemos cambiado mucho lo que hacemos. No nosotros, todo el mundo, ¿no? En cuanto a lo que se va viendo y todo lo que se va publicando a una velocidad nunca antes vista. Y ahora mismo, en este momento, lo que hacemos es, sobre todas las cosas, dar soporte a las distintas disfunciones que aparecen. Con esto que yo me refiero, el paciente, si el paciente no puede respirar por sí mismo, nosotros ponemos un ventilador para ayudarlo y asistirlo de esa manera. Si no puede su función cardiovascular estar funcionando, nosotros también la apoyamos, la disfunción de los riñones y de los demás órganos y sistemas que sean fundamentales para vivir. Aparte de esto, usamos, en este momento lo que estamos usando es corticoides cuando demostramos que el paciente tiene una inflamación sistémica importante, para lo cual digamos que tenemos una serie de parámetros que por ahí son bien técnicos y salen del marco de la charla, pero una vez que esto se identifica, es lo que estamos usando al día de la fecha. Y todavía estamos acá en la Argentina y en todos los lugares viendo qué es lo que está pasando con el plasma de pacientes convalecientes, lo cual hasta ahora ha demostrado resultados que todavía no son claros. Sí vemos algunos beneficios, pero todavía no se ha visto un beneficio para decir que es el gold estándar del tratamiento. Por gold estándar se conoce en medicina cuando algo es paradigmático, y en este caso todavía no lo podemos considerar de esa manera, falta mucho por estudiar. Pero básicamente más o menos por ahí van las líneas de tratamiento, no sé si respondí la pregunta. Señora Intendenta, ahora con esto que pasó el último día, ¿se incrementaron los controles, son más estrictos? ¿Hay más controles no solamente en el acceso, sino también en el interior de la ciudad? Bueno, el tema de los controles en los accesos es estricto desde hace tiempo. Sí, estamos planificando por ahí hacer un poco más de, si bien se hacían controles en los comercios y demás en la vía pública, vamos a intensificar esos controles. Y estamos evaluando por ahí esto que decía Juan hoy, de cómo evolucionan los casos, para ver qué medidas tomamos con respecto al resto de las actividades, a lo que nosotros obviamente hasta el momento se continúan las actividades como estaban, pero vamos a estar muy pendientes de esta evolución epidemiológica que marcaba Juan, porque si por ahí se empiezan a dar casos que no hay nexo, que no sabemos su origen, seguramente tendremos que tomar medidas por ahí un poco más restrictivas
ojalá, Dios quiera, esto no pase, pero bueno, en este punto también volvemos a lo que decimos siempre y que decía también Juan hace un ratito, de que depende mucho de la conciencia y de la responsabilidad social de cada uno. Tenemos que tener ese compromiso de ser responsables. Por ahí voy a aprovechar a decir algo con respecto a los accesos, que hay mucha gente que trata de no ingresar por los lugares habituales, por el acceso norte o por el sur, sino que buscan caminos alternativos, los que están cerrados desde hace tiempo. Hay un decreto, hay además de sanciones si se sabe quién está violando, digamos, esos accesos, y bueno, por ahí pedimos esta responsabilidad de que ingresen por donde se debe, porque la idea es controlar si vienen de algún lugar para saber quiénes son y tener. Por ahí cuando nos pasa esto de que no sabemos de dónde vienen, nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué persona entró de otra ciudad, que por ahí puede ser de riesgo o no, pero digamos, es un trabajo que lo tenemos que hacer, que tenemos que saber, porque también Salud desde el municipio está monitoreando a esa gente que por ahí viene de ciudades que vienen sin síntomas, pero por ahí vienen de otras ciudades, que ya sea Paraná o de otras provincias, y desde la Dirección de Salud del municipio se lleva un monitoreo de esas personas para saber si hay síntomas y demás. O sea, los controles en los accesos tienen que ver con eso, con cuidar la salud. No es que queremos andar investigando de dónde vienen o qué están haciendo. Y bueno, pedimos por ahí el compromiso de todos los vecinos de que tengan esta responsabilidad de cuidarse. Y bueno, una de las maneras es ingresar por donde corresponde, y si tienen que decir que viajaron, que vienen de algún lugar de riesgo, por favor que lo hagan. Y también lo ideal es que se aíslen si vienen de una ciudad de riesgo. Eso es fundamental. Yo tengo dos consultas, una para el intendente, ya que está, y una para la directora de salud del municipio. Intendente, ¿no descartan ustedes entonces en cualquier momento poder volver de fase como han hecho otros municipios aquí vecinos? Y sí, no se descarta, pero todo depende de la evolución que tengan los casos. Y para la directora de salud, finalmente se pudo determinar cómo se contagió el hombre fallecido con COVID positivo en Villaguay, el único fallecido. Estamos todavía en eso, porque hasta la fecha los contactos estrechos de esa persona no presentaron ningún síntoma ni sintomatología, están pacientes estables. Continuamos en eso y venimos viendo la relación que tiene con los casos nuevos, porque no hay que descartar nada. Para aclarar comentarios malintencionados, les pido a la gente especialista en salud, para cualquiera de ellos, pueden aclarar a la población que no siempre el que se contagia el virus contagia a otro, que hay motivos y razones que tienen que ver con lo estrictamente que tiene que ver con la salud, que sucede, que puede suceder. Hay una frase en medicina que dice: no se enferma quien quiere, sino quien puede. Tiene que tener unos cuantos requisitos, tanto la cantidad de tiempo que estuvo en contacto, la distancia, el estado inmunitario del paciente, y si en ese momento el paciente que era asintomático o estaba en actividad, eliminó tos, contraer la tos o el estornudo, una carga viral. Todo depende. Juan, puntualmente para lo tuyo, ¿cuál es la situación de los chicos en Villaguay con respecto al virus, por favor? Sí, a ver, un poco lo que estabas preguntando en la pregunta anterior, después te contesto lo de Adriel. Esto sabemos que hay casos que son sintomáticos, ¿sí? Y eso uno, cuando tiene los criterios, sabe fácil y le hace la PCR, y si se toma como una técnica, es probable que si el paciente es positivo uno lo pueda detectar con el laboratorio. Automáticamente lo que uno hace es aislar los contactos estrechos. Acá nosotros tuvimos un caso que era una persona que trabajaba fuera de la ciudad y tuvo, en su momento se hicieron creo que 35 aislamientos de contactos estrechos, de los cuales ninguno presentó síntomas. Entonces generaba duda de si era un caso positivo o si era un caso inventado, que es entendible desde si uno hace esa lectura, como ninguno de los contactos estrechos presentó síntomas. Y esto, otro dato a tener en cuenta, es que hay un gran grupo de personas
que tienen el virus, ¿sí? Pero son asintomáticos, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con el uso del tapabocas? El tapabocas justamente lo que hace es que esa persona que puede cursar una enfermedad asintomática, cualquiera de los que estamos acá, puede cursar una enfermedad en forma totalmente asintomática, y con el tapabocas lo que está haciendo es cuidar al resto, ¿sí? Porque uno quizás lo está cursando la enfermedad. Por eso es la importancia del uso del tapabocas, porque de todos los que estamos acá, si hay un asintomático cursando la enfermedad pero está con el tapabocas, tiene mucho menos chances de contagiar al resto de la gente que tiene cerca, ¿sí? Por eso es que se insiste con el uso del tapabocas. No es para el cuidado de uno, sino más que nada lo que uno puede cuidar a un tercero, y más que nada en el caso del asintomático, que sabemos que esta enfermedad hay una forma de testear con una serie de anticuerpos que se llaman IgG, IgN, que en algunos lugares se hace, y en el cual uno tiene tiene una idea epidemiológica de cómo está cierto sector, cierto barrio. Esto lo escuchamos cuando en Buenos Aires se hizo la Villa 31 y en lugares de mucha aglomeración de gente. Uno con eso tiene una idea de la cantidad de casos asintomáticos que tiene circulando. Es como una herramienta epidemiológica. Pero eso es importante tener en cuenta, que a veces puede haber algún caso de que no tenga síntomas, pero haya sido un asintomático y quedó en eso, ¿sí? Sin contagiar a otra persona. Y con respecto a pediatría, en un momento se pensaba que los chicos eran asintomáticos, que eran portadores del virus y que tenían, el riesgo era que tomaran contacto con gente mayor y con factores de riesgo, pero en realidad a medida que ha pasado el tiempo también se ha visto un grupo bajo, pero de chicos que han hecho una enfermedad grave, ¿sí? Con una respuesta inflamatoria sistémica grave, con enfermedad de falla multisistémica, con menos letalidad que en personas mayores con factores de riesgo, pero no es que los chicos la van a cursar en forma leve y totalmente asintomático. Siempre hay un grupo de riesgo. Se hablaba, doctor Lafourcade, que los niños tenían hasta 10 veces más de carga viral que cualquier otro grupo etario. Eso está comprobado. Los chicos pueden ser a veces con síntomas leves, pero la carga viral es alta. Eso sí, hubo algunas publicaciones. Para el doctor Vladimir, en el caso de la sintomatología se han ido agregando y se ha puesto en consideración para la detección algunas más de las que conocíamos, y si usted considera que es necesario también que las pruebas se realicen en Concordia, porque están pidiendo un laboratorio en esa localidad para realizar las mismas. Sí, por la demora que hay. Sí, en cuanto a la primera pregunta, lo más relevante que se ha sumado por parte de Salud de la Nación, y que lo vamos viendo, es que hay síntomas directivos como una forma de presentación, también como COVID-19, o sea, todas las zonas donde hay receptores para este virus pueden desarrollar enfermedad, y hemos visto algunos casos con dolor abdominal, con diarreas, y que también son síntomas que pueden ser síntomas iniciales, incluso antes de la fiebre, para hacer COVID-19. Serían los síntomas más relevantes nuevos que se han sumado a lo que ya todos conocíamos. En cuanto a la segunda pregunta, sí, la verdad que la posibilidad de poder hacer un centro o nodo que reciba laboratorio en la costa del Uruguay aliviaría un poco los tiempos, eso fuera positivo. No sé, eso en un momento parecía que estaba muy maduro, no sé, después. Se habilitó Concepción del Uruguay, pero no nos corresponde a nosotros por ahí. Claro, nosotros mandamos Uruguay está recibiendo Uruguay. Bueno, pero sí, a nosotros nos fuera muy positivo si pudiéramos tener las muestras más rápidas. A nosotros no, a todos los que lo están atendiendo, ¿no? Para la doctora Rodríguez Siciliano, ¿cómo es la situación? Si hay gente internada en el hospital que hayan dado positivo, ya que hay 2 personas que en el sanatorio, ¿cómo es la situación en el hospital? En el Hospital Santa Rosa no tenemos pacientes positivos internados en este momento, sí pacientes en espera de los resultados de los hisopados que se enviaron esta mañana, de los cuales el resto de los positivos se encuentran en aislamiento en su casa. Por su estado de salud permite seguir el aislamiento en su casa y se hace el seguimiento telefónico desde el Hospital Santa Rosa o de la municipalidad. Son todos contactos estrechos hasta el momento. Doctora, o quien quiera responder.
el estado del sistema de salud en Villaguay a raíz de estos casos positivos, y si por ahí hay como una sobreinformación entre los informes de la provincia y también acá a nivel local, que por ahí confunden a la población. No, el sistema local está conteniendo muy bien el estado epidemiológico del momento. Es decir, como estamos informando, las camas de terapia no están ocupadas en su totalidad. Las camas de moderados y leves que nosotros tenemos en el Hospital Santa Rosa, le estamos diciendo que hay 2 pacientes internados, así que el sistema lo está conteniendo perfectamente al momento. Por eso solicitamos el uso del tapabocas, los cuidados, el quedarse en su casa y no salir más que lo necesario para evitar esto que desde el primer momento cuando se inició la cuarentena es no saturar los sistemas de salud y podernos a todos llegar con la atención adecuada que corresponde, ¿sí? La otra pregunta, disculpen. No, los informes, siempre antes de informarlos recibimos los informes desde el Ministerio de Salud de la provincia, y desde ahí se elaboran los informes y los hacen directamente con relacionados. Hay que aclarar que el sistema, el CISA, que es el Sistema Nacional, como ya habíamos repetido una vez, localiza el positivo donde está el domicilio. Entonces a veces aparece el más positivo de Villaguay, pero es por el domicilio, no es por la localización donde está el paciente. Sí, eso ha generado alguna confusión de un caso positivo de alguna persona que no está radicando en Villaguay, pero que figura en su DNI con el domicilio local y se sumó algún caso. Y después alguna situación que por ahí ha generado alguna confusión es que nosotros a veces esperamos un poco, generalmente se trata de hacer cerca de entre las 20 y las 21, más o menos el informe, y a veces recibimos hasta un poquito más tarde algún resultado y lo informamos ese día para que la gente conozca esa información, y después al otro día a la mañana la provincia hace el informe en el cual está contabilizando ese caso que nosotros lo informamos la noche anterior. Entonces hay gente que por ahí ha pensado que era un positivo, dijimos a la noche, y al otro día cuando provincia informa los casos creen que son casos nuevos. Eso por ahí ha generado alguna confusión en la información.